Hola amigos de YouTube, les doy la bienvenida nuevamente al estudio de la palabra de nuestro Dios con solo la Biblia en mano. Hoy vamos a escudriñar un tema que he titulado El milagro de la encarnación. Quiero invitarte a inclinar el rostro allí en el lugar donde te encuentras con las personas que están a tu alrededor. Puedes inclinar tu rostro, cerrar los ojos para encomendarnos al Dios Todopoderoso. Oremos. Bendito Creador que vives y reinas en el alto cielo, para ti sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Te damos muchas gracias por tu inmenso amor, por tu gran bondad, por tu misericordia infinita. Pedimos la unción de tu Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que nos des un toque sanador, salvador y restaurador, y que nos permitas tener la sanidad. Suplicamos, oh Dios, que esta bendición sea extensiva a nuestros familiares y amigos. En el nombre de Jesús, amén. Quiero invitarlos a abrir la Biblia en el libro del Evangelio según San Lucas. En el capítulo 1, el versículo 26 en adelante, nosotros encontramos una historia extraordinaria acerca de uno de los milagros más grandes que se ha dado en este mundo, Dios hecho hombre. Al abrir la palabra de Dios y escudriñar en ella, nosotros encontramos lecciones interesantes que van a contribuir a nuestro desarrollo y a nuestro progreso espiritual. Leyendo en el texto sagrado, versículo 26, la palabra de nuestro Dios dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Se ha imaginado usted alguna vez que se le aparezca un ángel de gloria excelsa, con sus alas extendidas, con un resplandor, con la gloria de Dios que lo circunda? ¿Qué actitud tomaríamos nosotros ante tal evento? Pues bien, eso fue lo que le aconteció a una joven que vivía en esta tierra de Nazaret, una joven que vivía en Galilea. Esta joven era de muy buen testimonio, se llamaba María, era una virgen y estaba desposada con un varón que se llamaba José. Y este varón era de la tribu de David, él era un descendiente de David, es decir, tenía linaje real. Era un hombre culto, un hombre inteligente, él era un hombre respetuoso, era un hombre amable. Él estaba desposado con María según las costumbres de aquella época en aquel país, ya que el matrimonio en sí constaba de 3 etapas. La primera etapa era el compromiso, que lo hacían los padres. La segunda etapa era el desposorio. Durante ese tiempo, que duraba aproximadamente un año, la pareja se conocía desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la forma como se trataban, pero no podían tener intimidad ni vivían en una habitación sola para ellos, porque no podían tener intimidad. Y la tercera fase del matrimonio hebreo en aquellos tiempos era ya la ceremonia de bodas, que en muchos casos duraba hasta 7 días. Estando en esa condición de desposada María, por eso la Biblia dice a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Es decir, ya ellos habían firmado el compromiso entre los padres y estaban en el desposorio, que era la segunda etapa, previo a la etapa final, que era ya la ceremonia nupcial, en donde sí podían tener relaciones de intimidad. Este varón, entonces, se iba a casar con María. El versículo 28 dice: entrando el ángel a donde ella estaba, le dijo, el ángel, un ángel de excelsa gloria, el ángel que tenía un cargo importante. Este ángel era un querubín, de los protectores que están
en la presencia inmediata de nuestro Dios. Se presentó ante aquella joven y le dice: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Todas las mujeres de la época de María y todas las mujeres de las épocas antes de María añoraban que de ellas podría venir el Mesías, el Cristo, el Redentor del mundo, porque ya en las profecías de la antigüedad eso había sido dictaminado por Dios a través de sus profetas. Cuando María observa la presencia majestuosa de este ángel, cuando María nota las palabras de él, las escucha, y ella se llena de alegría, pero también de sorpresa. Ella se encontraba un poco intrigada al oír las palabras: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Entonces ella se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación será esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ella recibe el mensaje, analiza el mensaje, se turba por el mensaje, quizás estaba alegre e intrigada por el mensaje, y ahora escucha algo más que el ángel le dice. Versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin. Ella había quedado atónita con el primer mensaje. Imagínense cómo quedó ahora cuando le dicen que el ser que nacerá de ella será llamado Hijo del Altísimo, y que Dios le iba a dar el trono de David su padre, y que iba a reinar para siempre en la casa de Jacob, y que el reino no iba a tener fin nunca. María, aunque intrigada, alegre, quizás un poco desconcertada, pregunta al ángel: ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Al decir no conozco varón, nos da claridad de la etapa que estaba viviendo con José. Era el desposorio, no habían tenido intimidad. Esta mujer se atreve a decirle a un ángel de gloria que no conoce varón, es porque realmente no había tenido intimidad con nadie. El ángel entonces le responde: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Cuando ella escucha estas palabras, entonces ahora entiende plenamente el mensaje y sabe en su corazón que de ella va a venir el Mesías, el Redentor del mundo, el Redentor de ella, el Redentor de toda la humanidad. El ángel continúa diciéndole: y he aquí también tu parienta Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella. Esto nos aclara el 6º mes, en donde empieza el versículo 26 diciendo: al 6º mes el ángel Gabriel visita a María porque ya había tenido un encuentro con los padres del futuro profeta que nacería, que era Juan el Bautista. Están hablando aquí, Juan Bautista fue el hijo de Elizabeth, quien era pariente de María. Entonces María dijo, cuando ya María escucha el mensaje, cuando ya María entiende el mensaje, el ángel le dice que Elizabeth, su parienta, también va a tener un hijo, y ella era vieja y ella ya había tenido un encuentro con él. Entonces María dijo: aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Aquí nosotros encontramos textualmente en la palabra de Dios una historia de amor, una historia interesante.
Dios está manifestándose al mundo porque desea que venga el Mesías a poner fin a un reino de pecado. Y esto nosotros lo comprendemos plenamente en la palabra de nuestro Dios cuando nosotros la estudiamos de una manera minuciosa y sistemática. Quiero invitarte ahora a abrir la palabra de Dios en el libro de San Mateo, el capítulo 1, en donde también nos narra cómo es el nacimiento de Jesús. Versículo 18 de Mateo capítulo 1. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando comprometida María, su madre, con José, antes que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Aquí podemos aprender varias lecciones de José. José era un hombre intachable, era un hombre justo, dice la Biblia. Él prefirió llevar la afrenta en vez de que María fuera difamada públicamente porque estaba embarazada. María le comentó todo el asunto a José y José, como hombre, no entendió inicialmente la situación, pero aunque no la había entendido, él quiso dejarla en secreto porque sabía que si anunciaba el embarazo de ella, María iba a morir apedreada, porque eso estaba contemplado en la ley de Moisés. Así que él se quedó callado, pero un ángel del Señor lo visitó. Aquí podemos ver la grandeza de este hombre que no quería difamar a aquella mujer, aunque él estaba herido, él estaba angustiado, estaba afligido por la noticia que había acabado de recibir. María misma le dijo: estoy embarazada. Y si a un hombre, su prometida, le dice: estoy embarazada, y él sabe que no ha tenido intimidad con ella, lo primero que se imagina es que ella lo ha engañado, lo ha irrespetado, lo ha por debajeado, se ha burlado de su dignidad. Así que entonces este hombre hace ese plan de dejarla secretamente, pero un ángel del Señor viene y le comenta toda la situación y ahora él entiende plenamente que el santo ser que va a nacer será llamado Hijo del Altísimo. Y María le cuenta las palabras que están en el libro de San Lucas, el capítulo 1, versículo 32. Ella le comenta a José que el ángel le dijo: este ser será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí nos podemos dar cuenta de cuán grande es el amor de Dios. Dios vino a este mundo y se encarnó para darnos la salvación. Dios vino a este mundo para que tú y yo tengamos la salvación. El libro de San Juan, el capítulo 1, el versículo 14, confirma este hecho. Dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Aquí nos podemos dar cuenta que el apóstol Juan, el apóstol amado, testifica de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios se humanó. Ese es el más grande de todos los milagros. La biología, la química, la física no pueden explicar este evento. A este acontecimiento maravilloso no le podemos aplicar fórmulas matemáticas, sencillamente lo tenemos que aceptar y tenemos que adorar al Dios Todopoderoso, al dador de la vida, por tal milagro. El versículo 1
de Juan 1 dice: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cristo venía a alumbrar al mundo y vino y alumbró al mundo. Cuando Jesucristo nació, se dio un anuncio. Los ángeles vinieron, cantaron, dieron gloria, honra a Dios y se aparecieron a unos pastores y le dijeron: hoy ha nacido en la ciudad de David el Redentor del mundo. La palabra de Dios es clara y nos muestra que Dios se humanó, que el verbo se hizo carne y que ese verbo fue el que construyó todo con Dios al principio. Todas las cosas por Él fueron hechas porque es creador. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Gálatas y vamos a ver lo que Gálatas nos dice en el capítulo 4, versículo 4. La palabra de Dios nos da enseñanzas importantísimas con respecto a este tema. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí está claro, el apóstol Pablo lo explica. Cuando se cumplió el tiempo de que los profetas habían anunciado que una virgen daría y concebiría a luz un hijo y que llamarían su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, eso se cumplió perfectamente cuando llegó el día en el reloj de Dios. Vino Cristo a este mundo para darnos la salvación. Filipenses, vamos a leer en el libro de Filipenses el capítulo 2, el versículo 7. Cristo vino a este mundo y miren cómo vivió. Voy a leer desde el texto 6. Filipenses 2, 6. La palabra de nuestro Dios dice: Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vino, se humanó, encarnó, vivió como hombre, se humilló, se ofreció, hubo derramamiento de sangre y murió por ti y por mí. Por tal razón, Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y la vida eterna está en Cristo Jesús. Por eso el ángel le dijo a María que Él iba a heredar el reino y que ese reino iba a ser para siempre. Cristo mismo, cuando estuvo en esta tierra, testificó de todas esas palabras, mostrando que la palabra de Dios se cumple a la perfección. Dios vino a este mundo, se humanó, estaba forrado en piel, derramó su sangre para darnos la salvación, porque se necesitaba un sacrificio por el pecado de cada uno de nosotros, por el pecado de nuestros primeros padres. ¿Y qué mayor sacrificio que el mayor milagro, la encarnación? El mismo Dios vino y se humanó. Quiero leerles el libro de Hebreos, el capítulo 9, el versículo 22. La palabra de nuestro Dios dice: y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Aquí nos damos cuenta entonces, ¿para qué vino Jesús a esta tierra? Jesús vino para morir por cada uno de nosotros. ¿Quién debía morir inicialmente? Adán y Eva, cuando cometieron pecado en el jardín del Edén. Pero ellos no murieron porque ese día Cristo se entregó de una manera figurada para posteriormente, cuando vino el cumplimiento del tiempo, nació de mujer, como la palabra de Dios decía. Ese día Dios cubrió a Adán y Eva con pieles de cordero, porque hubo un sacrificio ese día, el sacrificio de un cordero
que representaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que un día vendría para darnos la salvación. María fue llamada bienaventurada. María recibió una salutación de un ángel y Dios obró un milagro en ella. El ángel le dijo: la gracia de Dios está sobre ti. De la misma manera, hoy nosotros, en medio de la tribulación de este mundo, cuando María vivió en este mundo habían problemas. Ellos estaban viviendo bajo el dominio del Imperio Romano, que los hostigaba, que los criticaba, que los maltrataba, que los ultrajaba. Pero ella se mantuvo siempre en la presencia de Dios y por eso Dios la tomó para eso. Dios hoy está dispuesto a hacer un milagro en la vida de cada uno de nosotros. Cualquier problema que nosotros estemos afrontando, hay solución en Cristo Jesús, porque Él es la solución a todos nuestros problemas. Ese Jesús que vino y que nació como un niño, creció, vivió a la luz de la palabra de Dios, nos dio ejemplo, hizo muchos milagros, se entregó, resucitó, ascendió a los cielos, intercede hoy por ti y por mí en la corte celestial y está próximo a venir para darnos una recompensa y llevarnos a vivir con Él a las mansiones eternas, a la patria eterna, donde mora solo la justicia. Hoy hay angustia en este mundo, hay caos, dificultad, problemas, violencias, enfermedades, pestes, pandemia, pero nosotros podemos buscar el escudo protector de Jesucristo y Él nos dará la redención. El Señor Jesucristo nos dice hoy: venid benditos de mi Padre, heredad el reino de los cielos preparados para vosotros desde la fundación del mundo. Venid y aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vuestras almas están fatigadas, angustiadas, atribuladas por los problemas y por la enfermedad. Pero si vivimos en Cristo Jesús, si escudriñamos su palabra y si hablamos con Dios mediante la oración y le pedimos a Él, Él va a obrar milagros poderosos en nuestra vida. Echemos mano de la oración, ya que la oración es como una llave en manos de la fe para abrir las ventanas de los cielos y recibir bendiciones hasta que sobreabunden en nuestra vida. Que la paz, la bendición y la protección de nuestro Dios sean con cada uno de nosotros. Te invito a realizar una oración. Padre Santo y glorioso, que vives por los siglos de los siglos, para ti sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Nos encomendamos a ti y pedimos, Señor, que avives nuestra fe, que potencies nuestra fe y nos permitas saber pedir como conviene para que obres un milagro poderoso en nuestras vidas. Rogamos tu unción y tu bendición para cada uno de nosotros, los que estamos escuchando tu palabra. Lo imploramos sin merecerlo, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Dios te acompañe. Te invito a suscribirte a este canal, dale me gusta y comparte con tus amigos para que ellos también escuchen la palabra de Dios.